Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo conversatorio, Diálogos Constituyentes, donde estamos analizando con algo más de profundidad los temas relevantes que van a marcar el debate de una nueva constitución. Y en este contexto hemos hablado de muchos temas y en general en la palestra se han planteado varias reformas necesarias para esta nueva Carta Fundamental. Se habla mucho acerca de cuál es el sistema de gobierno, cuáles son las atribuciones que va a tener el presidente de la República, cómo vamos a organizar nuestro Congreso Nacional, no solamente sus atribuciones, un Congreso bicameral, unicameral, hemos hablado de gobiernos regionales, gobiernos locales, hemos hablado de cuál es la forma que le vamos a dar al Estado, un Estado social y democrático de derecho, y hemos hablado de los derechos sociales. Y en general esos temas están en la palestra, pero hay otros temas que son fundamentales y que no han estado en la primera línea del debate, han sido dejados un poquito hacia atrás, un poco olvidados, pero que son muy importantes y tienen un impacto enorme en lo que es la vida de todas y todos, sobre todo si aspiramos a una democracia en forma. Y uno de esos aspectos yo pienso que es la reforma necesaria a la administración de justicia y también en ese contexto hacer reformas a nuestro poder judicial. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se estructuran nuestros tribunales? ¿Cómo además los tribunales hacen su labor, ¿no? En qué vamos a modificar, si es que hay espacio para aquello, lo que son los derechos, garantías judiciales y también lo relacionado con los procesos. Y esto es muy importante y nos ha afectado en la vida diaria a cada uno de nosotros. En algún momento hemos, por distintos motivos, debido tener algún contacto con el sistema de administración de justicia. Y para profundizar en este tema, que es muy importante, hoy día tengo dos grandes invitados. En primer lugar, quiero presentar a Óscar Torres Zagal. Él es profesor de Derecho de la Universidad Central, pero no solamente eso, él ha sido juez árbitro durante largo tiempo, fue ministro del Tribunal de Propiedad Industrial, pero también tiene una experiencia, un contacto muy directo cómo funciona la justicia, no solamente como juez, ¿no? Sino también como litigante, y también fue abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago durante un largo tiempo. Así que le doy la bienvenida a Óscar Torres Zagal, que nos va a acompañar el día de hoy. Y además, nos acompaña Mauricio Lave Astorga. Él no solamente es abogado, es penalista, sino que es juez del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y además es presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile, quienes han impulsado un conjunto de propuestas para realizar cambios sustantivos acerca de lo que es la forma como se estructuran nuestros tribunales, especialmente también en lo vinculado en la manera como hoy día designamos a nuestros jueces que, según mi opinión, y vamos a ver qué es lo que opinan nuestros invitados, no se condice con lo que debiese ser un Estado democrático de derecho en forma ya bien entrado el siglo XXI. Así que muy bienvenidos a este encuentro y bueno, voy a empezar con Óscar Torres para que me explique un poco cuáles son los principales desafíos que observa respecto de las mejoras que tenemos que hacer a la administración de justicia y específicamente a lo que es el Poder Judicial. Muy bien, mucho gusto a los dos de estar con ustedes compartiendo este panel y encantado de poder iniciar este diálogo constituyente y ver en qué medida vamos dibujando un poco la conversación para ir avanzando a una fase ya más de arquitectura, a una fase constructiva de la revisión del tema del Poder Judicial, digamos. Como bien señalaba Mauricio, este es un tema fundamental dentro de la arquitectura de los poderes del Estado y naturalmente requiere una mirada ya en una visión de siglo XXI y tomando como punto histórico de partida una larga tradición chilena en el constitucionalismo a partir de la Constitución de 1933 con mucha claridad, replicada de alguna manera, por cierto, la de 1925 y también con una réplica, digamos, en una tercera mirada constitucional en la Constitución del 80 propiamente tal, digamos. Entonces, partimos de una historicidad, digamos, con una arquitectura al Poder Judicial que, bueno, requiere una nueva visión
una nueva mirada. Yo sé que este tema ya está en debate en el mundo constitucional y en el ámbito académico, en el ámbito de la Asociación de Magistrados. Es un tema, y en el Poder Judicial, por cierto, que ya se está conversando, ya se está debatiendo, en el sentido que naturalmente requiere una mirada de más largo plazo, una mirada con proyección al siglo XXI, por lo menos, mis queridos amigos, una constitución que, como se ha dicho muchas veces ya en varios escenarios, tenga una vocación de a lo menos 3, 4 décadas, a lo menos, de mirada de futuro de vigencia. Entonces, empiezan a surgir los primeros puntos de crítica, toda vez que el Poder Judicial siempre ha sido estructurado en una base extremadamente jerárquica, tal vez, como se dice por los especialistas en constitucional, replicando de alguna manera una organización parecida, semejante, no igual, por cierto, pero con una cierta hermandad o simetría con lo que es el ejército, digamos, o las Fuerzas Armadas en sentido amplio, jerarquizada en el sentido que en la cúspide de la organización del Poder Judicial está la Corte Suprema y hacia abajo una verdadera pirámide, ¿no es cierto?, cortes de apelaciones y a tribunales de base, de primera instancia, tribunales de letra en sentido amplio, digamos. Naturalmente que esa composición jerárquica, con esos niveles digamos, de dependencia que hay entre un grado y otro, va produciendo un cierto roce, digamos, y según los especialistas, y es efectivamente así, hoy día no hay constituciones modernas que tengan esta réplica piramidal con la Corte Suprema, la cúspide, desde un punto de vista, no digo jurisdiccional, sino desde un punto de vista disciplinario administrativo. Y yo creo que ese tema va a abrir un debate importante en la Comisión Constituyente y va a tener varias miradas, digamos, en ese sentido, digamos. Yo quisiera escuchar también a Mauricio Olave, como presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, un poco cómo visualiza él esta nueva mirada, digamos, a la función jurisdiccional. Sí, Bueno, absolutamente. Antes de darte el pase a Mauricio, solamente señalar de que, claro, acá siempre se habla de la independencia que se requiere del Poder Judicial. Para que tengamos una democracia sólida, el Poder Judicial tiene que ser independiente del Poder Ejecutivo del Presidente de la República, de lo que es el Congreso, ¿no?, el poder político. Pero no solamente hay una independencia desde ese punto de vista, que se denomina como una independencia externa, sino también hay una independencia interna al interior del Poder Judicial, cómo realizan su labor los jueces. Y en una estructura que es súper jerarquizada, que es militarizada, ¿no? Donde el juez superior, ¿no?, tiene una jerarquía que es directa respecto a todos los inferiores. Y no solamente porque le puede revisar los fallos, sino que también lo tiene que calificar, y a partir de aquello define cuál es el ascenso que tenga en esta pirámide un determinado juez. Bueno, eso afecta, sin duda, la independencia interna, la posibilidad, la libertad de cada juez de poder desarrollar su labor sin tener que hacer el cálculo de decir, oye, ¿sabe qué? Chuta, si de repente dicto este fallo, y yo sé que va en contra de lo que piensa mi superior jerárquico, no solamente me lo van a revocar, sino me puede afectar al momento que me califiquen, al momento que yo pueda integrar una terna para poder subir, ¿no?, en este escalafón. ¿Cuáles son o cuál es la mirada que tienes tú, Mauricio, respecto a esto? ¿Cuál es la visión y las propuestas que han hecho en su caso como asociación de magistrados para poder cambiar esto en una nueva constitución? bueno, lo primero saludar, agradecer a Mauricio que me hayas invitado. Primero felicitarte porque el día de ayer el Tribunal Calificador de Elecciones ratificó a los 155 constituyentes y la verdad que la responsabilidad que van a tener ustedes va a ser altísima. Saludar al profesor Torres, con quien hemos estado debatiendo estos temas. Y claro, el análisis que hace el profesor Torres, lo que haces tú, Mauricio, da cuenta de que existe un problema, ¿verdad? El profesor Torres dice, tenemos una estructura similar a un ejército. Esto afecta, dice Mauricio Daza, a la forma en que los jueces toman decisiones porque tienen que planificar estratégicamente las decisiones que día a día toman, pensando en cómo esto afecta a su carrera. La conclusión de lo que ustedes dicen, y con razón, es el diseño institucional chileno, que está plasmado en la Constitución, no le asegura a los ciudadanos
que van a contar con un juez independiente al momento de resolver los conflictos entre personas. Y además, en el momento de ser garantes de los derechos fundamentales, que son las dos hoy día principales labores de los jueces: resolver conflictos entre personas y ser garante de los derechos fundamentales. Y el diseño institucional chileno no le asegura a los ciudadanos que va a tener jueces independientes por lo que ustedes han descrito. Los jueces que debiéramos estar sujetos a la ley, y así lo dicen varias constituciones del mundo, y yo espero que la nuestra también, la nueva, lo diga, que los jueces deben responder a la ley. Para asegurar ese mandato, para asegurar que los jueces estén vinculados con la ley o con el ordenamiento jurídico en general, la estructura tiene que cambiar. Tal como dice el profesor Torres, desde 1833 que tenemos la misma regla que está en el artículo 82, que le entrega a la Corte Suprema y por un chorreo, por decirlo de alguna manera, a las Cortes de Apelaciones las facultades de control del juez en lo administrativo, en lo que se llama la gobernanza al interior del Poder Judicial. Este modelo ha sido sustituido en prácticamente todas las constituciones del mundo. Hay por lo menos 125 constituciones en la actualidad que regulan esto de manera distinta, de manera de asegurarle a los ciudadanos que van a contar con jueces independientes. Esa es la meta, eso es lo que llevamos hablando hace más de 30 años, los jueces y juezas de Chile, que formamos la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, y el proceso constituyente que está en ciernes, que parte ya pronto, se muestra como la opción, el mejor escenario para poner a discutir a la sociedad chilena respecto de cómo organizar mejor la judicatura. De lo que hablamos nosotros, y esto lo podemos conversar ahora con el profesor Torres y contigo, Mauricio, es la creación en rango constitucional de carácter autónomo de uno o más órganos señalados en la Constitución con una composición mixta, es decir, jueces por una parte y otros miembros de la sociedad civil por la otra, que se dediquen a la gobernanza y se le sustraigan a las Cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema de toda actividad administrativa, como en la práctica ocurre en todos los países del mundo. Esto les va a asegurar al ciudadano que va a contar con jueces independientes al momento de resolver todas las decisiones que día a día nos toca arriba de nuestros estrados. Eso es más o menos la posición. Están muteados. Ah, claro, sí, sí. Ahora, Sí, mira, para poder complementar esto, aterrizarlo, lo voy a decir a título personal, para que quede claro, ¿no? Bien claro. A ver, ¿cómo opera esto para explicárselo a las personas? Ajá. En Chile, aunque mucha gente no lo sabe y no lo cree, es el gobierno de turno el que designa a los jueces. El presidente de la República designa a los jueces. ¿Y cómo esto ocurre? Bueno, ocurre que habitualmente para, digamos, un juez de los escalafones más, digamos, que están más abajo, para designar un juez, se genera una terna por parte del Poder Judicial. La forma como se establece esa terna está básicamente regulada en una normativa que tuvo que generar la propia Corte Suprema, a través de los autos acordados que se denomina. O sea, no está consagrado en la ley, en el detalle por lo menos. Esta terna, estos tres nombres que se generan desde el Poder Judicial, lo que hacen es privilegiar el elemento antigüedad, ¿no? Y además, no hay una forma transparente de poder definir cuáles son las bases, cómo se integran estas ternas, porque de hecho hay concursos, pero quienes resuelven los concursos no están obligados a seguir el resultado del concurso. Eso es bien insólito. O sea, uno llega y uno es juez, por ejemplo, dice, ya voy a ir a, por ejemplo, ser juez de garantía, ¿no? En Santiago. Entonces uno va para allá y entrega sus antecedentes en un concurso. Uno puede ganar el concurso y puede quedar fuera de la terna. Es una cosa insólita. Bueno, y esta nómina de 3 personas que es establecida al interior del Poder Judicial de una forma poco transparente, llega a el escritorio del presidente de la República, que en rigor llega al escritorio del ministro de Justicia del gobierno de turno. Entonces, el ministro de Justicia llega y recibe esto y empieza a recibir los llamados. ¿Sí? Esa es la práctica. Los llamados de algún senador, de algún diputado,
de alguna persona que tiene contactos, obviamente, con el gobierno de turno para decirle, ya sabe que en esa terna el señor X es muy bueno, considérelo. Ahora, para que eso se concrete en la práctica, muchas veces, algunas de las personas que están ahí en esa terna tienen que llamar a alguien que conozca a alguien eventualmente en el ministerio para que den esa, como entre comillas, recomendación. Entonces, a partir de todo esto, llega y el presidente de turno designa al juez. Ahora, en ese contexto, ¿alguien puede decir de que el sistema chileno hoy día garantiza siquiera la independencia externa del Poder Judicial? O sea, la independencia del Poder Judicial frente a los demás poderes del Estado. Ese es el sistema que tenemos vigente. Oye, y ni siquiera hablar de los ministros de la Corte Suprema. Los ministros de la Corte Suprema son nombrados a partir de una quina que también establece la Corte Suprema, pasa a el presidente de la República, que elige un nombre y ese nombre va a ratificarse al Senado. En la práctica, ¿cómo verá esto? Yo lo digo porque además he sido no solamente abogado litigante, sino que además he sido asesor legislativo en el Senado durante los últimos 15 años, externo, eso sí. Bueno, ¿qué es lo que suele pasar? Oye, los candidatos que son habitualmente ministros de corte, o sea, son personas que están en una alta jerarquía del Poder Judicial, uno los ve de repente recorriendo los pasillos del Senado. Uno de repente sabe, ¿no? Y esto también se ha señalado ante la opinión pública, los llamados, las reuniones a puertas cerradas, ¿no? Las campañas, entre comillas, que se hacen. Esa es la realidad. Y esa realidad está hiperpolitizada en la práctica. Y eso le hace muy mal al Poder Judicial y le hace mal a nuestra democracia. Y también creo que es indigno para las personas que se desempeñan en el Poder Judicial. No hay, como decía Mauricio Lave, otro modelo a nivel mundial hoy día que replique el modelo chileno. Y ese es el problema finalmente al cual nos tenemos que referir, ¿no? Esto que yo estoy diciendo puede parecer muy incómodo para mucha gente, pero es así, y todo lo hemos vivido, lo hemos visto. Entonces, en ese sentido, y a partir de lo que ha dicho Mauricio, que además conoce este tema, si también, ojo, los principales sectores que están impulsando estos cambios no vienen tanto de afuera del Poder Judicial, vienen dentro del Poder Judicial, son los propios magistrados los que dicen esto no puede ser, porque esto afecta la dignidad del cargo, de la función, y también afecta la independencia de vida, ¿no? Que se requiere en una democracia en forma. Entonces también hay que reconocer eso con claridad, ¿no? Sí, en ese contexto, Mauricio, en ese contexto, lo que hace es debilitar la democracia. Esa es la razón por la cual nosotros hemos tomado la decisión de insistir, digamos. Nosotros, esta es una postura que tiene la asociación desde la vuelta a la democracia, y nosotros se la pusimos en conocimiento a cuánto gobierno ha estado desde 1990 hasta la fecha en el poder, y siempre nos dijeron lo mismo los ministros de justicia que nos recibieron. Muy amablemente nos recibían, nos escuchaban, y nos decían en general, tengo la misión como ministro o ministra del presidente de la República o de la presidenta, porque a mí me ha tocado los dos periodos, de no llevarme mal con la Corte Suprema, y yo no voy a promover alguna legislación que le prive de las atribuciones que la Corte Suprema tiene. Nosotros nos fuimos, entonces, Mauricio, yo te comentaba hace un tiempo atrás, nosotros nos fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esto es un problema de garantías de debido proceso. Finalmente, esto es un problema de derechos fundamentales. El Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que están firmados y ratificados y vigentes en Chile, dan cuenta de la necesidad, como parte del debido proceso, de que los ciudadanos tienen derecho a un juez independiente. En 2015 nos citaron en Washington, en donde se reunía con el tiempo que podíamos viajar, nos citaron a la Asociación de Magistrados y al Estado chileno. Y la Comisión Interamericana escuchó lo que nosotros le hicimos saber respecto de la manera en que está organizada la judicatura en Chile, con esta concentración excesiva de poderes administrativos en manos de la Corte de Apelación y la Corte Suprema. Y una vez que escucharon nuestras ponencias, lo primero que le preguntaron los comisionados a los abogados del Estado chileno es si no teníamos consejos para magistratura o alguna otra organización, que es lo que recomienda la ONU, que es lo que recomienda la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana en sus fallos, en términos de que tiene que haber alguna
organización que le asegure independencia a sus jueces. Y el Estado reconoció que, como lo hizo el profesor Torres, que esta reforma nunca se había hecho desde el año 1833 en adelante. Y le dijo, siéntense con los jueces y formen una mesa de trabajo. Y finalmente, cuando estábamos en eso, cuando volvimos a Santiago, el gobierno del presidente Piñera instaló una mesa y generó un informe sobre nombramientos de jueces, que esto es lo que tú has señalado, una de las cosas más importantes del gobierno judicial es cómo nombrar jueces. Y el informe de nombramientos lapidario en términos de las conclusiones que arribó. Este diseño es excesivamente vertical, solo considera la antigüedad como requisito para participar en las ternas. Este sistema no permite el mérito, no permite la paridad, ni un debido proceso para el concurso. Y bueno, viene el proceso constituyente y esperamos que los constituyentes lleven adelante la reforma que permita asegurar una nueva organización de la judicatura para asegurarle a los jueces que puedan hacer su trabajo como corresponde. Eso es lo que estamos pensando. Ahora, yo pienso Mauricio, esto es una prioridad para nosotros y también estamos trabajando en eso con el profesor Torres. Oscar, yo quería preguntarte también acerca de esto, o sea, ¿cómo lo ves? Mira, ahí yo creo que ustedes dos están tocando dos puntos bien medulares, ¿eh? Porque efectivamente en este modelo de nombramiento de jueces, y comillas, de promoción de jueces que aspirara legítimamente un juez a una carrera funcionaria digna y con independencia y con igualdad de mérito y oportunidad, yo creo que están tocando un punto medular, porque efectivamente si uno recorre nuevamente nuestra historia constitucional, observa que prácticamente de la Constitución del año 1822 y replicando hacia adelante, hasta la actual, que está vigente, se replica este modelo presidencialista con coparticipación del propio Poder Judicial que propone ternas, quinas y un Ejecutivo que designa. Pero fíjate que esa mecánica de la intervención del propio Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, bueno, y en el caso de la Suprema además con la intervención del Senado, en el modelo actual, no garantiza evidentemente la debida promoción de la carrera judicial. O sea, lo voy a explicar en términos más sencillos. Una de las premisas básicas de toda la administración del Estado moderna es justamente proveer principios y un sistema que funcione en términos de promover por mérito a las personas en sus cargos, o en sus funciones, en este caso jurisdiccionales. Evidentemente, en el modelo que estamos conversando hoy día, ocurre en algunas oportunidades, pero muchas veces no ocurre, digamos. Entonces, ¿cómo se siente un juez, digo yo, que está haciendo una carrera judicial que parte en provincia, en región, qué sé yo, en primera instancia, y que observa que no necesariamente está asegurado o garantizada la carrera funcionaria, digamos, o que el concepto mérito no está en juego muchas veces? Entonces ahí yo creo que se está tocando un tema medular, y parece ser, todos los modelos están apuntando en esa dirección, que los consejos para la judicatura, el Consejo Nacional para la Magistratura, van en la línea correcta de cómo debe organizarse la carrera funcionaria, digamos. Como decía Mauricio Daza recién, hay un verdadero cabildeo en cuanto a la nominación de jueces en sus promociones de cargo, digamos. Tenemos por otra parte el tema de la Academia Judicial. La Academia Judicial forma jueces, en parte doctrinaria, que teóricamente están potencialmente en capacidad de asumir la función de juez. Pero ya también sabemos que la producción de promociones de la Academia Judicial, de personas que quieren seguir la carrera, es muy lenta de ingreso. Incluso hay generaciones que están a la espera de que se abran plazas para concursar. Entonces, ¿qué también hemos visualizado en estas conversaciones? Parece ser que la regla, incluso de 75 años, parece ser muy alta como regla de salida. Pareciera ser que el sistema, y debiera llegar por una cuestión también de principio democrático, tal vez una carrera judicial más breve, digamos, más corta. Pensemos que en el sistema previsional chileno tenemos la edad de 60, 65. A lo mejor la carrera judicial debería terminar también a los 65 años. Entonces, tenemos que pensar en un modelo que garantice el ingreso a la carrera judicial, que haya un sistema de nominación, ojalá a cargo de un Consejo Nacional de la Magistratura, cosa que en principio me gustaría tal vez que Mauricio Lave vea un poco, perciba un poco esa dimensión. Parece que habría un cierto consenso político transversal en que debiera ser esa la regla, ¿no? Y de algún modo también el proyecto de ley que hoy día está en el Congreso, referido al Consejo de Nominaciones o Nombramiento, camina un poco en esa dirección. Entonces yo creo que si somos consecuentes, deberíamos también mirar
la idea del Consejo de la Magistratura, como se le quiera nominar, con rango constitucional, y que tenga un cuerpo colegiado potente, fuerte, no permeable a la política partidista, pero sí que dé garantías de integración académica de los propios jueces y de abogados calificados que no litiguen y que tengan, o que hayan litigado en alguna época, pero que tengan el poder de nominar personas por mérito, digamos, y no ver este cabildeo que hoy día observamos que es tan dañino, digamos, a la carrera judicial. Claro, hoy día vivimos el peor de los mundos, ¿ah? Porque tal como lo señala Oscar, tenemos esta situación donde se generan todos estos lobbies en la práctica, que yo creo que son bastante indignos y también van generando, ¿no? Una posición, ¿no? Una posición como de dependencia de lo que es el poder político de turno. O sea, imagínense lo que es para uno de repente tener que litigar casos complejos teniendo al lado al abogado del presidente de turno. Imagínate lo que eso involucra, ¿no? O sea, es complicado, ¿no? Y ahí uno empieza, digamos, también a generar toda clase de dudas, lo que no corresponde, porque lo que procede es que tengamos todos garantía. Ahora, hay que señalar lo siguiente, lo que hablaba Oscar Torres ahora, estos Consejos Nacional de la Magistratura, ¿qué significa? Básicamente lo que involucra es que se crea un organismo autónomo, ¿no? Un organismo autónomo al igual que el Banco Central, para poner un ejemplo que conoce todo el mundo. Un organismo autónomo del gobierno y también un organismo autónomo del Poder Judicial, ¿eh? Y del Congreso, sin duda. Y este organismo autónomo tiene que estar integrado por personas que den ciertas garantías de independencia. Y es este organismo autónomo el que establece las bases para el nombramiento de jueces. Finalmente, este órgano es el que nombra a los jueces. Ahora, ojo, estos órganos autónomos, si nosotros vemos lo que es la legislación de otros países, por ejemplo, existe el Consejo General del Poder Judicial en España, o el Consejo Superior de la Magistratura italiano. Estos modelos también se han replicado mucho en Latinoamérica, ¿no? En Casi Perú, tiene. en Argentina, o sea, nosotros somos únicos, ¿no? Hay que decirlo, porque nadie más tiene este desastre. Ahora, sí, bueno, se han generado otros desastres cuando estos consejos se han politizado, ¿no? Y por lo tanto hay que resguardar que eso ocurra. Pero ese es un tema, pero me gustaría ir a otro tema. No solamente estos consejos tienen facultades vinculadas a los nombramientos, ¿no? Exacto. También tienen otras facultades. Y el debate en Chile, lamentablemente, al día de hoy, con los avances que hablaba Mauricio Laves, que es el proyecto de ley que envió el presidente Piñera y que establece básicamente un consejo o una comisión nacional de nombramientos judiciales, que es un también órgano autónomo independiente, entre comillas, hay que decirlo. Ahí lo vamos a profundizar un poco más, pero que solamente está abocado a nombrar jueces, cuando el problema es un poquito más profundo. Así es. Y tiene que ver con que hay una estructura jerárquica y también hay una dependencia disciplinaria. ¿Nos puede explicar un poco, Mauricio, acerca de eso y cuáles son las propuestas que ustedes tienen? Claro. Lo que pasa es que cuando hablamos de qué es lo que se puede gobernar, en lo judicial son 4 cosas más o menos, si uno revisa la literatura de afuera, si uno revisa también todos los consejos de la magistratura, más o menos toman nombramiento de jueces, que es muy importante para la democracia, un robusto sistema de responsabilidad de los jueces, pero que no tiene que estar a cargo de las Cortes de Apelación y las Cortes Supremas, porque ellos tienen una labor de revisar las decisiones jurisdiccionales y hay que aislar las decisiones jurisdiccionales respecto de las labores de gobierno, y por tanto hay que hacer responsables a los jueces, como siempre, pero separado de quien revisa las resoluciones judiciales. En la literatura también se señala que una forma de debilitar a los jueces es no capacitándolos, y por tanto, en general, hay varios países que incorporan sus academias judiciales dentro de lo que se llama el gobierno judicial, y entregan las academias a los consejos. Y una cosa muy importante, que tiene que ver con cómo aseguramos que los jueces estén bien lejitos de la corrupción y del manejo de dinero. Y por eso, estos consejos nacionales de la justicia, etcétera, también se dedican a lo administrativo, a manejar la cantidad de dinero que sirve para hacer operativos los tribunales. Estas 4 cosas son las que debieran estar en uno o más órganos autónomos de rango constitucional. La gran parte de los países tiene un solo órgano.
hay algunos países que tienen 2 órganos con el objeto de hacer que estos caramelos tan fuertes, nombramiento, destituir jueces, capacitar jueces y administrar la plata del Poder Judicial, los separan en 2, pero son la minoría. Pero hay buenos modelos. En Canadá hay uno que tiene 2 consejos, en Dinamarca hay otro que tiene también 2 consejos. Pero el resto, el grueso, los tiene en un órgano autónomo de rango constitucional. ¿Por qué hago hincapié en lo que dices tú, Mauricio? Es autónomo del Ejecutivo y es autónomo también de la Corte Suprema. Se planteó en algún momento que estos órganos todas estas atribuciones debieran estar en la misma Corte Suprema, pero por un grupo de ministros que se dedicara solamente a eso. Eso solo genera autopoiesis, eso solo genera casta al interior del sistema y es dañino. Y por eso tenemos que tener un órgano al margen, pero que sí existan jueces al interior de ese órgano administrativo. Les voy a contar, el modelo Portugal tiene 16 miembros del Consejo de la Judicatura portugués, el Consejo Superior de Justicia portugués, y 9 de esos 16 son jueces, y los otros 7 son nombrados por el Presidente de la República y por el Parlamento. En Italia, 11 y 11. Los nombra 11 jueces, los 11 son jueces, y que se eligen por elección democrática dentro de todo el cuerpo de jueces, al igual que en Portugal, y 11 los nombra el Parlamento. Hay que tener cuidado en el diseño. Lo mejor que nos puede pasar, que nos ha pasado, es que finalmente vamos a ser los últimos en reformar nuestras estructuras, porque vamos a tener a nuestra disposición los 120 modelos de consejo. Los que han dado más estabilidad son los que aseguran que el poder político no copte al órgano de gobierno. Pasó en España y ha sido fruto de muchísima controversia, porque de los 20 miembros del Consejo, el Parlamento entendió e interpretó las reglas de que ellos podían nombrar a los 20 miembros del Consejo de Justicia. ¿Qué hizo eso? Bueno, eso politiza, eso impide independencia externa. Por eso hay que equilibrar. ¿Qué pasa en Argentina? Que se quejan mucho de los modelos de Consejo de la Judicatura en Argentina. Bueno, que miembros del Parlamento argentino pueden ser miembros también en el mismo momento, miembros del Consejo de la Magistratura. Eso diluye la posibilidad de independencia de los jueces, como tú mismo has descrito, Mauricio. Entonces, lo que hay que hacer es darle atribuciones regladas a estos consejos y asegurar que haya participación de jueces en un número importante, ojalá elegido por todo el cuerpo de jueces, y miembros de la sociedad civil que elegidos por otros órganos de representación democrática que le aseguren estabilidad al Consejo. Bueno, la verdad es que, como tú bien dices, Mauricio, la posibilidad de capturar o no por parte de la política, de la misma forma como hoy día ocurre a oscuras, ¿no? Y por la forma como en la práctica se dan las designaciones, bueno, la forma de capturar no tiene que ver tanto con el diseño, sino también como tú le das las atribuciones a los distintos poderes del Estado, o no se las das para poder designar a los miembros de este órgano, ¿no? Y por lo tanto, de esa perspectiva, por ejemplo, la propuesta que ha hecho este gobierno, Sebastián Piñera, respecto de esta Comisión Nacional, ¿no?, de nombramiento, es bastante imperfecta, y esto también lo ha dicho la propia Corte Suprema, porque en este contexto, este consejo tiene 5 miembros. Muy pequeño. Es chico. Obviamente, concentra mucho el poder, pero fíjate cómo está designado. Porque hay 2 que son nombrados por el Senado, 2 por la Corte Suprema y 1 por el Presidente de la República. Y fíjate, este mismo modelo de designación ya se pudo ver, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, donde hay 3 miembros que son designados por el Presidente de la República, hay 4 miembros que son designados por parte de el Congreso Nacional, 2 del Senado, 2 de la Cámara, bueno, y hay 3 miembros que se designan por la Corte Suprema, pero aquellos que se designan por el presidente y sobre todo los que se designan por el Congreso, bueno, están cuoteados. Los que están en el Congreso se cuotearon en la práctica. Entonces hay uno que nombra el eje UDI, el otro RN, el otro la Democracia Cristiana, el otro el PSPPE, y nombran al miembro que corresponde y finalmente son muchas veces premios de consuelo. Entonces ese es el problema. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es generar una estructura donde existan más miembros, además forma de funcionamiento que garantice transparencia también, las decisiones sean fundadas, y yo no excluiría la posibilidad de que existan también personas
que sean votadas, ¿no? A través del voto popular y que puedan integrar, sumado a los otros miembros, esta entidad, ¿no? Este órgano. Órgano, y acá quiero ir con Oscar, el cual yo creo que no solamente tiene que ir al nombramiento. No. Un poco lo que hablaba Mauricio. Acá hay otro problema, que al existir una jerarquía, y como Oscar lo había dicho, militarizada en la práctica, entonces los superiores jerárquicos tienen las atribuciones para poder sancionar a los que están abajo, ¿no? Sancionarlos por su conducta, ¿no? Y también hay trampas ahí, ¿no? Que no quiero irme muy en lo técnico, pero los abogados y las personas que litigan lo saben, que se utilizan estos medios que son para poder de alguna manera perseguir y castigar las conductas de los jueces como una vía indirecta para tratar de modificar sus resoluciones, ¿no? Como el recurso de queja. Entonces, el tema es de qué forma también nos hacemos cargo de lo disciplinario, ¿no? ¿Tú crees que este órgano autónomo debiese también asumir esto o debiese seguir radicado como históricamente lo ha sido en la estructura de las Cortes dentro del Poder Judicial? Yo creo que en esta misma lógica, si ya analizamos el modelo vigente y vemos todo el mecanismo de calificaciones anuales que realiza justamente, como decía Mauricio, en el sistema jerárquico, los jueces de primera instancia calificados en lista según su desempeño por la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones por la Suprema, los fiscales, los auxiliares. Bueno, es todo un sistema que apunta a una calificación interna con un régimen en que efectivamente no hay garantía de una independencia después propiamente tal, porque, como ya lo decía Mauricio, ya está aprobado en todos los sistemas procesales. En general, en la práctica procesal, los jueces en estos modelos jerarquizados como el que tenemos, tienen una cierta tendencia a intentar congraciarse con el superior jerárquico, tener una cierta similitud en la manera de interpretar y resolver los casos. Digamos. Entonces se va replicando también una función jurisdiccional bastante vegetativa y poco creativa en ese sentido. Porque algún juez a lo mejor le da temor o dice, para que yo sacar un fallo en determinada dirección, porque la Corte me lo va a revocar, porque en general la sala que ve estos temas o los ministros tienen determinada orientación. Yo creo que se apunta bien en esta cosa de delito cultural, porque evidentemente en el Poder Judicial existe una cultura judicial que viene por siglos, 2 siglos a lo menos, y hay por lo tanto un hito cultural que hace que tenga esta concepción, digamos, jerárquica dependiente. ¿Para qué hablar del recurso de queja? El recurso de queja, que también es un recurso ya con el nombre colonial total, es un recurso disciplinario, digamos, que se dirige contra un juez que comete falta o abuso, o sea, y que puede ser sancionado y llevado a un pleno por una interpretación determinada de una ley, ¿no? Yo creo que ese modelo, francamente, ya no resiste análisis, ¿no? Ahí debiera, como bien plantea Mauricio Olave, el Consejo Nacional de la Magistratura dejar a los jueces en lo estrictamente jurisdiccional. Los jueces lo que tienen por esencia es ejercer la jurisdicción, pero tampoco no es bueno que acompañen a estos jueces también la disciplina funcionaria, la disciplina de los inferiores jerárquicos, el tema de las visitas, el tema de las visitas notariales, el tema de las visitas a tribunales. Entonces se va dando toda una lógica en que el juez sale de su gestión propia, digamos. Si lo propio del juez es ejercer la jurisdicción, resolver litigios, ¿no? Entonces, parece razonable que en este Consejo de la Magistratura exista en paralelo un órgano que esté dentro del mismo Consejo y que tenga que ver con la cosa administrativa, con la cuestión, digamos, financiera, con la administración financiera, y el tema de la responsabilidad de los jueces tiene que tener un estatuto suficientemente claro, digamos. Pero creo yo que en esta nueva mirada, en esta nueva concepción, y a lo mejor a algunos jueces no les va a gustar este nuevo modelo, digamos, pero hay que caminar a una fórmula de un Estado moderno y de un poder judicial vigoroso, o una función jurisdiccional vigorosa, independiente, y que tenga francamente un nivel de jerarquía como se lo merece, digamos. O sea, hay que ir entonces en una mirada mucho más técnica. Ahora, como dice Mauricio, hay 111 modelos constitucionales para mirar y ver, digamos, y ver las praxis, ¿no? Aquí no hay un modelo único que uno pueda tener como este es el modelo. Yo creo que aquí nuestro constituyente, va a tener que diseñar ese modelo y adecuarlo lo mejor posible a nuestra realidad de país, digamos, ¿no? Por ese lado también, y a lo mejor Mauricio Lázaro te va a hacer fuerza esta idea, y también a Mauricio Lave,
que va a tener que haber necesariamente representación de jueces en este Consejo y a nivel regional, porque no podemos tener centralizado, como dice Mauricio, en el órgano actual que diseña el Ejecutivo en este momento, con 5 personas, centralizado. Aquí tiene que haber una participación de jueces, y especialmente y de representantes en este Consejo Nacional de la Magistratura, a nivel país. Tiene que haber una representación del norte, del centro, del sur, porque el país tiene distintas realidades y qué mejor que un juez que ejerce jurisdicción en su propia competencia territorial, conoce bien lo que ocurre en sus tribunales, digamos. Yo creo que por ahí tiene que ir caminando un poco el carrito de este nuevo modelo, ¿no? No sé cómo lo visualiza Mauricio, que tú conoces bien la región, y lo mismo Mauricio, que es representante nacional, digamos. Nosotros se lo hicimos ver porque nosotros participamos en la mesa de nombramientos que armó el gobierno, precisamente porque tenía que responder al llamado del Estado, de la Comisión Interamericana, que le había dicho empiece por algo. El ministro de Justicia nos dijo, partamos por nombramientos jueces, que es lo que es una cosa que más le afecta. Entonces, ahí en esa mesa le dijimos, tiene que haber un componente regional, porque hay que descentralizar. Y en eso yo estoy de acuerdo, hay que buscar una fórmula que asegure eso. Pero también hay que buscar una cosa que no lo hemos dicho aquí los tres, y esto me preocupa. O sea, el órgano tiene que ser paritario, como debería ser, creo yo, y como cree nuestra asociación, debería ser toda la Constitución. Para respetar paridad es mucho más fácil cuando los órganos son colegiados, y este es el caso. Fíjate, Mauricio, que la Corte Suprema informó este proyecto de nombramiento que está en el Congreso y le hace ver, oiga, es bien tímida la descripción de paridad, porque dice que el órgano de 5 miembros tiene que tener hombres y mujeres. Bueno, pero puedes poner 4 hombres y una mujer. Eso no es paridad. Y le dice, y es muy poca la gente, 5 miembros es muy poco, es concentrar el poder. Y le dice algo más, debieran ser, no miembros de la Corte Suprema, debieran ser el cuerpo de jueces el que participe de este consejo. Entonces, la propia Corte Suprema, hay algunos jueces que les preocupa mucho lo que ha ido pensando la Corte Suprema. La propia Corte Suprema le ha dicho al país en varias oportunidades, nosotros debiéramos no tener estas atribuciones, y lo que nos preocupa es la cooptación política del órgano, que es una cuestión que a nosotros los jueces también nos preocupa, que efectivamente por buscar una mejor institución no quedemos en el peor de los mundos, que es cooptado por el mundo político. Esperamos que haya una atenta visión de Estado que asegure a los ciudadanos, nuevamente, no a los jueces, que le asegure a los ciudadanos que van a contar con jueces independientes desde el momento en que exista la nueva Constitución. Mira, yo he hablado con varios actores del ámbito de la administración de justicia, y muchas veces lo que me han planteado, no se vaya a politizar esto. Como si no Oiga, estuviera. por favor, está hiper politizado. Claro. Pero lo que pasa es que es la peor forma de politización. Es tras bambalinas, ¿no? Claro. Es llamado para la terna, ¿no? Para ser designado. Son las campañas que se hacen para cargo de ministro de Corte Suprema. Esa es la peor forma de politización. Bueno, exacto. Tenemos que generar, obviamente, espacios para que esta nueva institucionalidad evite aquello. Eso por una parte. Por otro lado, les cuento, ¿no? Que dentro de las cosas que yo señalé, por lo menos en mi campaña bien claro, es que yo creo en la paridad en todos los órganos colegiados del Estado. Y la paridad involucra que tiene que haber un número equivalente de hombres y mujeres en esos órganos. Y uno dirá, pero eso es una exageración. Acá el tema de mérito no. Eso es desconocer una realidad cultural que nos afecta, que muchas veces nosotros mismos le queremos invisibilizar, y que tiene que ver con la forma como se ha relegado sistemáticamente a la mujer, precisamente en los ámbitos, los espacios de toma de decisiones, el ámbito de la gestión del Estado, y más allá de la gestión del Estado, en posiciones de poder. Y también la necesidad, obviamente, que para una misma función haya una misma remuneración, ¿no? Y bueno, nosotros lo sabemos. Acá nosotros teníamos invitada a una mujer que conste, pero no pudo, lamentablemente, asistir. Hay que decir, somos puros hombres, pero tenemos que señalar también que los tres lo sabemos, ¿no? En el mundo judicial es una de las áreas donde yo diría que las mejores exponentes son precisamente mujeres. Las mejores litigantes que conozco son mujeres. Las mejores jueces, perdóname Mauricio, son mujeres. Las mejores fiscales, de verdad, son mujeres. Yo me desempeño en el ámbito penal, y son mujeres, pero claramente son ellas. O sea, no hay que ver, hay alguien que le haga sombra. Oye, Mauricio, y partamos de más atrás.
Partamos de más atrás. Yo me dedico a la docencia universitaria y los estudios que tenemos es que las mujeres son mejores estudiantes de derecho que los hombres en términos de calificaciones, se nota al tiro. Lo que pasa es que, y si tú lo miras, fíjate que esta asociación tiene 1.280 asociados. Son 700 mujeres y 500 y tantos hombres. Son más mujeres. El Poder Judicial tiene en su base, en los jueces de instancia, más juezas que jueces. Siempre ha sido así. Y de ahí empieza el techo de cristal, el piso pegajoso, la lógica de la antigüedad que ha hecho efectos, que impide que las mujeres empiecen a llegar a las cortes de apelaciones, los requisitos de ¿estudiaste algo? ¿A qué hora? Sí, tú sabes que en Chile los compromisos, la coparentalidad y corresponsabilidad en la casa, eso no funciona, digamos. ¿Ah? Entonces, tenemos que avanzar hacia la paridad, nosotros no tenemos ningún problema, lo hemos estudiado, somos entusiastas defensores de la paridad, básicamente porque la democracia representativa no cumplió con la expectativa de permitir que todas las mujeres entraran en igual de condiciones a toda la esfera de poder, y creemos que hay mujeres con mucho talento y no hay ninguna razón para justificar que no sea así. No nos va a costar encontrar buenas mujeres que puedan participar de estos consejos, y eso es lo que estamos promoviendo. Sí, Corte Suprema paritaria, Corte de Apelaciones paritaria también, así que prepárense, porque para allá va la cosa. Allá tiene que ir. Varios hombres que estamos en la convención de acuerdo con eso. Y fíjate, un detalle, para que no se piense que estamos hablando de un tema marginal. Yo he tenido muchas reuniones con varios constituyentes electos, y tú sabes que yo no he escuchado a nadie que no esté de acuerdo con establecer un órgano como el Consejo General de la Magistratura en la Carta Fundamental. Así que yo creo que esta es una idea que se va a instalar, y no se va a instalar solamente en un nombramiento, y los quiero llevar a otro tema que puede generar un poquito más de escosor en ciertos sectores. La jerarquía judicial. Antes que pasemos a ese tema, nada más que a manera anecdótica, yo que tengo conversación con jueces tanto de primera instancia como de Corte de Apelaciones, algunas veces con algunos supremos, pero fíjate que a mí estos últimos años me llama la atención que muchos ministros de Corte de Apelaciones incluso, que tú conversas con ellos y gente con talento judicial, gente que tiene buen nivel de jurídico, digamos, y tú les preguntas a veces, bueno, ¿y por qué no postula usted a la Corte Suprema? Y te dicen, no, sabe que no, porque usted sabe cómo está eso hoy día, está coteado, no es fácil, yo prefiero estar aquí nomás. O sea, uno nota incluso que muchos ministros con mucho talento, como jueces, gran vocación, ellos mismos después se restan, fíjate, a querer participar querer promoverse hacia una instancia como es la Corte Suprema. Obviamente todos los jueces no pueden llegar a la Corte Suprema y a todas las Cortes de Apelaciones, pero parece legítimo que alguien que tiene ya un talento y tiene una experiencia y tiene una carrera funcionaria de peso, de mérito, pero uno constata, fíjate, en las conversaciones con ellos, que muchos de ellos no estaban incentivados a participar por estas razones que hablaba, por estas razones. O porque te dicen, mire, yo no tengo suficientes relaciones, no tengo relaciones con el mundo político, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que hay una expectativa que se está creando, yo creo que se va a formar una expectativa en la propia cultura judicial, los jueces, en cuanto a que haya un diseño con mejores garantías de carrera funcionaria, de promoción. Y otro tema que aquí no lo hemos tocado, digamos, pero está ocurriendo también, digamos, que lo sabemos, las grandes capitales que tiene hoy día Chile, las grandes ciudades, digamos, están con un número insuficiente de jueces en sus distintas disciplinas, digamos. Entonces, viene todo un tema pendiente que va a venir en ley orgánica, que va a hacer aumentar el número de jueces, y ahí está la gran paradoja, tenemos promociones de la Academia Judicial vacantes que no pueden entrar a la carrera porque no están las vacantes disponibles. O sea, ahí va a haber que hacer una ingeniería financiera, probablemente la corporación administrativa va a tener un rol fundamental, cómo va a encajar ahí en esta arquitectura, pero va a haber que poner recursos, digamos, para que la justicia no llegue tarde, porque ya hoy día tenemos los tribunales usando la jurisdicción civil Santiago, me imagino en la región lo mismo, que las grandes ciudades, atiborrada de causa, y los jueces están agotadísimos. Entonces están poniendo jueces ayudantes, un juez auxiliar, pero esa no es la solución, pues como un parche. Claro, eso nos pasa, por ejemplo, en Magallanes, que hay jueces que la verdad que están absolutamente atosigados, son jueces de jurisdicción común, o sea, ven todos los temas, y es una situación que se replica en todas nuestras regiones. Es un tema que sobre todo se da en las regiones, entre comillas, más extremas. Yo creo que lo que decía Mauricio Lave también es muy importante, descentralicemos, ¿no? Acá no solamente tienen que ser el poder central, los grandes centros urbanos, los que tengan la posibilidad de participar en lo que es, por ejemplo, la designación de miembros de lo que sea este Consejo Nacional de la Magistratura,
que no solamente se dedica a los nombramientos, sino también al tema disciplinario y eventualmente al tema administrativo. Pero también hay un tema que yo ya se lo había planteado. Este asunto de analizar, ¿no? Y cómo estamos estructurados de una forma jerárquica. Hay un fallo que salió hace poco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de Chile, donde el juez Zaffaroni, Raúl Zaffaroni, gran penalista argentino además, le decía, mire, ¿sabe qué? Tan inadecuado es el que no exista un ejército que sea jerarquizado como es inadecuado que exista un poder judicial que sea jerarquizado y no horizontal. Y la jerarquía es bien sencilla. El ministro, el cargo de ministro de Corte de Apelaciones, por ejemplo, Corte Suprema, es jerárquicamente superior al cargo, por ejemplo, de juez de garantía o juez de letras, ¿no? Y no hay una situación de igualdad. ¿Por qué no hay una situación de igualdad? Porque está esta preeminencia de carácter disciplinaria, si se quiere. El superior tiene la posibilidad de castigar al inferior. Bueno, eso también ha generado una cultura. A mí me causa mucha gracia que cómo se sientan, digamos, en las cenas, incluso que se hacen fuera, el tratamiento que se da. Pero más allá del tema cultural, yo creo que acá hay una visión de cómo debe ser el Poder Judicial y no sé qué piensas, Mauricio. Por último, tu opinión personal, más allá de la opinión de la entidad que tú representas, de eliminar derechamente la jerarquía, que haya una igualdad entre todos los jueces, que existan funciones que son distintas, ¿no? Pero no cargos que sean unos superiores a otros, y cómo eso impactaría en la cultura judicial. Es la opinión de mi gremio y es mi opinión también. O sea, a ver, lo que dice el profesor Zaffaroni es cierto. Tan impropio como tener un ejército horizontal es tener un poder judicial vertical. No hay ninguna posibilidad de empoderar a un juez para que tome decisiones pensando en el respeto a la ley vigente y el caso concreto, si tiene que pesar sobre él la jerarquía. La cantidad de veces que el Código Orgánico de Tribunales, las actas, etcétera, que nos rigen, hablan de su superior y el inferior, es impropia. Esto no pasa en el mundo. Lo que dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque esto hay que volver a insistir, se trata de un tema de derechos fundamentales, asegúrele a los jueces que van a ser distintos en funciones, pero nunca jerarquía. El juez que revisa las resoluciones judiciales es un juez que hace una labor distinta, es un miembro de una Corte de Apelaciones, es un miembro de la Corte Suprema, pero su labor es revisar, pero no en clave jerárquica, no en clave de jefe, en clave de tribunal superior y en clave de derechos fundamentales, porque los ciudadanos tienen derecho a una segunda opinión. Fíjate, Mauricio, que en otros países las apelaciones las resuelven jueces del tribunal de al lado, pero que forma un pool de jueces como lo hace Canadá, y nunca en clave jerárquica, sino como otro especialista. Cuando usted tiene un problema cardíaco y le dicen, mire, sabe que tiene un problema grave, lo primero que hace uno, bueno, va a otro especialista. Esto es lo mismo. Hay un caso concreto, tengo un mal resultado con un juez, tengo derecho a que lo revisen. Ojalá que lo revise otro especialista, no un superior, porque es una quimera pensar que el superior es el que sabe más. Eso no es necesariamente así. Le hace mal a la judicatura. Le hace mal a la judicatura porque usted tiene un juez débil, un juez que no es capaz de expresar correctamente lo que piensa y lo que sabe, porque tiene que meter en el colador de las decisiones cómo eso va a impactar respecto de su superior. ¿Por qué? Porque como decía Mauricio, a nosotros a fin de año nos califica ¿quién? El que revisa las resoluciones judiciales. Eventualmente podría sancionarme porque si alguien llega con un recurso de queja, ¿quién lo va a ver? El que revisa las resoluciones judiciales. Y por tanto, tengo que estar adivinando derechamente qué es lo que debiera agradar al superior. Y con eso, nosotros lo que hacemos es distraernos completamente de nuestro mandato. Nuestro mandato es revisar el caso concreto y la ley aplicable al caso y tomar decisiones en esa clave. En un diseño jerarquizado eso es imposible. Fíjate que es bien interesante lo que plantea Mauricio Grave en este punto, ¿ah? Y yo creo que esa sentencia de la Corte Interamericana es emblemática. Es emblemática. El caso se llama, a mí se me fue en este momento el apellido del juez, pero cómo está caratulado ese caso, que es muy interesante de análisis. No sé si ustedes recuerdan bien. Urrutia, que fue el que fue a hacer un estudio del comportamiento del Poder Judicial en tiempo de dictadura. Ese es el caso, digamos. Y después presenta su informe
y el informe empieza a ser del desagrado de la Corte de Apelaciones de La Serena, entiendo, y después también del desagrado de la Corte Suprema, y bueno, y termina en la Corte Interamericana. Yo creo que ese caso es muy emblemático, porque el íter, digamos, la situación fáctica de ese juez, y el íter que tiene que ir recorriendo, con toda la cuestión disciplinaria jerárquica, para llegar a un resultado como el que se llega, que citaba Mauricio Daza, el tema Zaffaroni, yo creo que no se aviene con un Estado democrático. O sea, no hay estándar ahí. Ahí se caen todos los estándares de Y un lo poder más, del Estado. claro, de hecho, Mauricio, eso es lo más interesante. La convención tiene hoy en sus manos la posibilidad de no hacer que el Estado chileno siga en deuda, porque el Estado chileno sigue en deuda, porque ya la Comisión Interamericana le dijo, reforme su sistema de justicia. La Corte Interamericana en el fallo de Urrutia le dice, reforme su sistema de justicia. Es tiempo de ustedes, para que el Estado no quede en deuda. Sí, me acuerdo que en un alegato hace poco, Miguel Sotopiñeiro, que es profesor también de Derecho Penal y con quien yo trabajo, yo me acuerdo que empezó un alegato diciendo, bueno, Chile es la Rusia de Latinoamérica. Y quedaron todos para adentro y dijeron, sí, pues. Porque Rusia es el país que más condenas tiene del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y resulta que Chile es el país que más condenas tiene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo no sabía ese dato. Y la verdad Miguel, es que... sí. Miguel siempre tiene esos datos. No, él siempre, digamos, no, investiga, pero además lo dice con una voz que, sí, olvídate, uno queda más impactado. Yo quedé pensando, pero mira, es que el nivel de incumplimiento no solamente significa de que tenemos problemas a partir de los estándares de derechos fundamentales en nuestro país, sino que estos son reiterados. Hay una suerte de contumacia, ¿no? Donde vez tras vez estamos cayendo en estas infracciones. Y bueno, y la verdad es que no modificamos nuestra normativa y esta es una gran oportunidad de la convención para poder hacerlo. Te doy un datito. Si se lo veníamos diciendo, Mauricio, se lo veníamos diciendo a propósito del caso de Karen Atala. ¿Se acuerda? Claro, ¿cómo termina el caso Karen Atala? Por una queja. En la queja dan vuelta y le dicen los hijos tienen que quedar a cargo del padre. El juez de instancia dijo la madre, la Corte de Apelaciones dijo la madre, en una queja la Corte Suprema. Cuando Karen se fue a la Corte Interamericana, yo participaba en una organización internacional de jueces, que nos preguntaron, ¿cómo esto del recurso queja? ¿Qué es eso? Y nosotros dijimos, mira, aquí en Chile pasa que por vía disciplinaria nos pueden cambiar una resolución judicial. Nos decían, ¿cómo? Por vía disciplinaria pueden cambiar una resolución judicial. Así es Chile. Y nosotros en ese tiempo, porque me tocó redactarla a mí, presentamos un pequeño amicus curiae en la Corte. Y la Corte no se fue por ahí, pero sí nos dijeron, mira, ¿sabes qué? Hay que desarrollar un poco más el argumento, pero nos llama la atención la forma en que está organizado el sistema de justicia. Desde siempre lo han sabido, y es hora que ya los constituyentes tomen esto y modifiquen el sistema de justicia y lo modifiquen respecto y lo actualicen. Si es que no estamos inventando la rueda, estamos viendo que lo actualicen. Fíjate, Mauricio, pero a propósito del recurso de queja, que tiene una raigambre colonial, absolutamente, que se funda la falta o abuso del juez que dicta la resolución y el jerárquico puede revisar y se estima que actuó con falta o abuso, cambiar la resolución, que es una cuestión bastante... siempre se defiende la contratesis y decir, no, sí, objetivo, porque en realidad la falta o abuso es siempre una cosa objetiva, pero yo no lo veo así, no lo veo así. Fíjate que, haciendo memoria, prácticamente en la década del 80, en los peores momentos, en plena dictadura militar, la Corte Suprema prácticamente era un tribunal de queja y los grandes casos no se resolvían por casación, se resolvían por recursos de queja y ahí venían los supremazos. Entonces yo creo que ese veto cultural, yo creo que ya no es compatible y que está relacionado a lo jerárquico con la función jurisdiccional propiamente tal. Digamos. O sea, un juez no puede estar expuesto a que por la vía de cierta influencia de abogado se llegue a un recurso de queja como ocurrió en su época y las quejas prácticamente se sentaban en doctrina. Digamos. Entonces todos esperaban qué pasaba con la queja, después había una reposición de queja que ya era como el extra, digamos, la misma Suprema. Se llegaban a supremazos impresionantes, digamos. Entonces, en esa lógica, fíjate que se produce una mala relación, porque finalmente el juez que siente el poder del superior jerárquico, así como está hoy día diseñado o dibujado, hay dos posibilidades, digamos, o es dócil o es díscolo. Si es dócil, va a contar con el beneplácito probablemente del superior jerárquico y probablemente le va a ir bien.
pero sí, comillas, es díscolo, le va a ir muy mal, digamos, y lo va a pasar muy mal. Entonces, esa forma de relación sociológica, digamos, psicológica, es la peor forma de relación que puede haber en la función jurisdiccional entre jueces. Y yo creo que Mauricio apunta bien cuando habla que son funciones jurisdiccionales y no son, no es una situación de poder judicial, sino que función jurisdiccional. Y de otro lado, se trata de grado, digamos. O sea, los jueces son todos muy importantes. Para mí es tan importante el juez de primera instancia como la segunda o un tribunal de casación o nulidad. En consecuencia, no es un tema de dónde te pille ubicado el ejercicio de la jurisdicción, sino que es un tema de grado y por tanto en ese sentido los jueces están en un principio de igualdad. No puede haber un principio de desigualdad porque uno está sobre un escalafón jerárquico respecto del otro. Eso es invertir el problema y, como dice Zaffaroni, poner una camiseta, digamos, de ejército militarizada a un poder del Estado, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Oye, Es en el incompatible con un contexto de Estado lo que democrático. en el contexto de lo que estamos hablando, ya nos queda poco tiempo, se ha ido la conversación volando, y eso da cuenta que tenemos muchas otras cosas que tratar, que la vamos a dejar para otro diálogo constituyente, porque no vamos a alcanzar a hablar de todo. Pero en este sentido, ¿no? En este contexto que estamos hablando, ¿qué sentido tiene la denominada carrera judicial? ¿No? Esa lógica que uno empieza en un tribunal, ¿no? Pequeño, un tribunal de jurisdicción común, abajo, entre comillas, y una vez que uno hace eso, claro, va, digamos, subiendo a un tribunal de mayor jerarquía y después uno va subiendo de a poco, ¿no? Hasta llegar eventualmente a la cúspide, ¿no? Que es ser ministro de la Corte Suprema. ¿Tiene sentido esa carrera judicial o tendrá más sentido el que definamos un conjunto de cargos y funciones y que las personas que cumplan un determinado requisito o determinados requisitos en un contexto de concursos que sean transparentes, por un órgano que sea independiente, como decía Mauricio Lave, el Poder Judicial también, ojo, del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, tenga la posibilidad de postular para el cargo? Porque de repente hay alguien, y yo he conocido gente que me ha dicho, oye, yo soy feliz siendo juez de garantía. No me interesa ser ministro de la Corte Suprema, no me interesa ser juez de letra, no me interesa otro cargo. Yo quiero este cargo y puedo postular este cargo. O alguien que quiera llegar a la Corte de Apelaciones, por ejemplo, ¿no? Y que tenga los méritos para poder hacerlo, que no necesariamente pase por un asunto de antigüedad en un cargo de un escalafón inferior. ¿Qué sentido tiene la carrera judicial y qué modelo, en su caso, podemos establecer en reemplazo de aquello? Mira, la literatura describe que la carrera es también una instancia que debilita la posibilidad de independencia. Porque otra vez, el juez va a estar mirando cómo ascender, y eso también puede debilitar. Entonces, pese a que este es un gremio, este gremio es bien especial porque si tú lo miras así, en rigor lo que estamos pidiendo es despojarnos de labores, de poder. ¿Qué gremio le pide al Estado o a los constituyentes que le quite poder? Bueno, nosotros. Y nosotros tenemos convenciones regulares todos los años donde se toman las decisiones más importantes. Todo lo que yo he hablado aquí dice relación con acuerdos de convención. Y uno de los acuerdos que a mí más me llama la atención, porque yo no pensé que se iba a votar así y se votó, fue eliminar la carrera judicial. Los jueces chilenos nos hemos dado cuenta que la carrera lo único que hace es debilitar la independencia y lo único que genera puras cuestiones perniciosas. Impide, por ejemplo, que las mujeres avancen. Entonces, para nosotros, los modelos de carrera, esta lógica que es muy propia de los jueces latinoamericanos y también de Europa continental. Tú entras joven, muy joven, yo entré hace 20 años, en un pueblo pequeño, y vas escalando. Esa lógica ya no tiene mucho sentido, no tiene ni un sentido. Y nosotros aspiramos a que en un nuevo sistema de nombramiento, los jueces que estamos aquí podemos pelear a la par con gente que venga de afuera. En otros países, para llegar a ser juez, se ha hecho un largo trayecto en la vida privada como abogado. Y luego tú pasas a ser juez. Entonces, nosotros no tenemos miedo a oxigenar el sistema judicial y competir con los mejores. No tenemos ningún problema porque creemos que eso le hace bien al país. Mira, a propósito de lo que estás tocando en este punto y lo que plantea Mauricio Daza,
Fíjate la potencia de lo que vamos a decir, ¿eh? Eh, Tú sabes que pasaron, pongamos 2 siglos, pongámoslo de esa manera, y no nos sacaba la cuenta exacta. Pero la primera mujer que llega a la Corte Suprema fue doña María Antonia Morales, que era ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, y antes había sido juez civil en Santiago. Y llega la primera mujer a la Corte Suprema en la década del 90. Nunca antes había habido una mujer. O sea, ella inaugura la primera mujer que llega a la Corte Suprema chilena. Año 90, gobierno Patricio Elwin, finales. Y marcó un hito, imagínate, ella, incluso los periodistas hacían bromas, decían, bueno, ¿y a qué baño va a ir si en la Corte Suprema hay puros baños de varones, digamos? No hay baños para damas, digamos. Entonces, esa es como la potencia de lo que estamos hablando. O sea, hace 20 años atrás, 30 años atrás, llega la primera mujer a la Corte Suprema en Chile. Hoy día ya esos números han ido equilibrando un tanto el tema, pero da muestra, como dice Mauricio Lave, de esa jerarquización, de esa despreocupación de género y de esa desigualdad de cancha. O sea, imagínate tantos siglos para que llegue una mujer por primera vez a la Corte Suprema de nuestro país. Es emblemático, Así emblemático. Y es un signo porque tenemos que avanzar también en lo que habíamos hablado, paridad. es. Paridad, Oye, paridad. la verdad es que se nos ha pasado volando. Yo lo que les puedo señalar es que por lo menos en lo personal, uno de mis temas prioritarios es la reforma al Poder Judicial y al sistema de administración de justicia. Y esto también no solamente involucra el Poder Judicial, involucra temas que vamos a hablar probablemente posteriormente, ¿no? Con posterioridad, Ministerio Público, ojo, Defensoría Penal Pública con rango constitucional, como un equivalente, ¿no? A lo que es el Ministerio Público, y perfeccionar el sistema de administración de justicia para que las personas también puedan ejercer el derecho a tener una justicia oportuna, transparente, imparcial, que es también un derecho fundamental. Y eso lo tenemos que llevar no solamente a lo que son las declaraciones que se contengan en la nueva Constitución, sino también a una forma de estructurar, de organizar el Estado que puedan concretar esos derechos. Así que, en ese sentido, yo te digo y les digo a las personas que nos están viendo, una de mis prioridades absolutas va a ser este. Y en esto no estoy solo, porque claro, yo soy independiente. Pero ojo, he conversado con muchos convencionales, muchísimos sobre este tema, porque este es un tema prioritario. Habitualmente en las conversaciones que tenemos hablamos de otras cosas, pues se habla de lo típico, ¿no? Derecho a la salud, derecho a la vivienda, etcétera, pensiones dignas, descentralización. Y yo pongo siempre este tema y todos están de acuerdo en hacer cambios profundos, así que yo estoy en condiciones de decir, ojo, estos cambios se vienen, lo vamos a poder concretar y vamos a poder contar con una justicia que espero sea mucho más consistente, transparente y que se atenga a los parámetros democráticos de un Estado de Derecho en forma en el siglo XXI, que es precisamente lo que no tenemos, porque acá lo que debemos hacer como constituyentes es normalizar Chile. Ese es el tema, no es nada muy disruptivo. Normalicémoslos bajo esos estándares. Y ese es el compromiso que hemos asumido. Así que las voces de ustedes también van a ser súper importantes. Muchísimas gracias a Óscar Torres Ayal, con quien vamos a estar trabajando más este tema en la convención, y a Mauricio Lave, que no solamente él es un penalista muy destacado, un juez de vasta trayectoria, sino que también representa a la Asociación de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile, quienes también han impulsado estos cambios desde hace mucho tiempo. Ojalá podamos hacer justicia a ese anhelo de cambio, no solamente de ustedes, sino de toda la ciudadanía. Así que, nada, las palabras... Muchas gracias por invitarme, Mauricio. Muchas gracias, Óscar, por todo el diálogo que hemos generado. Y bueno, te vamos a cobrar la palabra y también estamos expectantes. Nosotros, como miembros de la sociedad civil, vamos a participar activamente para poner nuestros temas ahí, para modificar el sistema de justicia y de cara a la ciudadanía contar con mejores jueces y juezas para todos. Así que muchas gracias. Lo mismo, agradecer a los funcionarios del Poder Judicial, que también... Sí. Bien. Agradecerle a los dos hoy este conversatorio que ha sido extraordinario, dos distinguidos abogados, Mauricio Daza, gran colega, y Mauricio Lage, un hombre destacado ya en la asociación con una voz propia en el tema y que está levantando una cuestión de fondo que yo creo que es histórica, digamos. Le va a tocar a él, como presidente de la asociación, intentar, digamos, dibujar esta nueva fórmula, esta nueva arquitectura del Poder Judicial chileno, ¿no? Así que agradecerle a los dos. Sí. Bueno, maravilloso, vamos a seguir entonces en este contacto y los invito a las amigas y amigos que nos ven a la próxima semana, donde vamos a tratar un nuevo tema relevante para el debate constitucional
acá en Diálogos Constituyentes. Que estén súper bien. Nos vemos. Chao.